Veamos algo importante, y yo creo que aquí nos queda a todos claro. A veces la Iglesia Católica, la gente de la Iglesia Católica, mejor dicho, desconoce esto, y obviamente el mundo evangélico. ¿Cuál fue la respuesta de la Iglesia Católica a la Reforma Protestante? En el Concilio de Trento se declara, canon 9, si alguno dijere que el pecador se justifica con solo la fe, entendiendo que no se requiere otra cosa alguna que coopere a conseguir la gracia de la justificación, y que de ningún modo es necesario que se prepare y disponga con el movimiento de su voluntad, sea anatema. Esta declaración del Concilio de Trento, en el canon 9, dice claramente que la Iglesia Católica cree que si alguien expresa que solamente puede ser salvo por la fe y no por las obras, sea maldito. La Iglesia Católica declara maldito a todo aquel que cree que la salvación es únicamente por la fe en Jesucristo y no por obras. Eso lo dice el canon de la Iglesia Católica, del Concilio de Trento. Veamos otro canon, ya, el canon 24. Si alguno dijere que la justicia recibida no se conserva, ni tampoco se aumenta en la presencia de Dios por las buenas obras, sino que estas son únicamente frutos y señales de la justificación que se alcanzó, pero no causa de que se aumente, sea anatema. Ellos dicen que incluso haciendo buenas obras somos más justos ante los ojos de Dios. Eso dice ese canon del Concilio de Trento. Veamos otro canon, el canon 30 del Concilio de Trento. Dice, si alguno dijere que recibida la gracia de la justificación, de tal modo se le perdona a todo pecador arrepentido la culpa, y se le borra el reato de la pena eterna, que no le queda reato de pena alguna temporal que pagar, o en este siglo, en el futuro, en el purgatorio, antes que se le pueda franquear la entrada en el reino de los cielos, sea anatema, sea maldito. Fíjese que aquí el catolicismo, ¿qué confirma? Una vez más, que la gracia y la justificación dependen de las obras. Lo confirma aquí. Incluso ellos dicen que cuando Cristo perdona, no perdona todo. No está todos los pecados perdonados. Y además de eso, meten acá el purgatorio como necesario para que la persona sea purificada. ¿Qué es lo que cree el catolicismo romano en cuanto al purgatorio? Bueno, según el catolicismo romano, el purgatorio es un lugar intermedio entre el cielo y el infierno. Dice el dogma católico que el hombre no es tan bueno para ir al cielo, pero tampoco es tan malo para ir al infierno. De hecho, es muy raro que puedan considerar que alguien fue al infierno. Entonces dicen ellos que hay un lugar intermedio que se llama el purgatorio, que viene de la palabra purgar, o sea, limpiar, purificar, y que la persona cuando muere, siendo una muy buena católica, un muy buen católico, haciendo muchas buenas obras de caridad, no puede ir al cielo, entonces va al purgatorio, y que se le tienen que hacer muchas misas, para que entonces Dios lo saque de esas penas, que es un fuego purificador, no condenatorio, y después de una cantidad de años que la Iglesia Católica nunca especifica cuántos son, ni cuántas misas hay que hacer, ni cuánto dinero hay que pagar, la Iglesia Católica lograría sacar el alma del purgatorio y llevar esa alma al cielo. La Biblia dice en Hebreos 9:27 que después de la muerte viene el juicio, no dice nada del purgatorio, y de hecho no hay un solo versículo bíblico que pueda confirmar el purgatorio o que aparezca la palabra purgatorio o la idea del purgatorio. No existe. Cristo dice: el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Cristo en Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14 habló de dos caminos y dos puertas, un camino ancho y una puerta espaciosa, y un camino estrecho y una puerta angosta. Cristo dice: irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. La Biblia habla del cielo y del infierno. La Biblia habla de morir salvo o morir perdido. La Biblia habla de luz o tinieblas. La Biblia habla de hijos de Dios o de hijos del diablo. Nunca habla de un lugar intermedio llamado el purgatorio. Así que también aquí la Iglesia Católica miente al hacer creer en el canon número 30 del Concilio de Trento de que existe el purgatorio y de que las personas no pueden ser perdonadas completamente en esta vida. Eso es lo que dice el Concilio de Trento. Incluso hay una imagen que me gustaría que la pudiéramos ver, que aparece en el latín: Catecismo Romano compuesto por decreto del Sagrado Concilio Tridentino, ¿ya?, para los párrocos. Algunas palabras que aparecen ahí en latín, y ahí está la declaración clara del canon número 30 del Concilio de Trento. Pero no solamente esto es, amado amigo católico, si usted nos está viendo a través de la televisión. Por ejemplo, en el canon 33 del Concilio de Trento, y esto se mantiene hasta el día de hoy, esto es un documento católico que es firme en cuanto a la fe católica. O sea, todavía los líderes católicos, los curas, los sacerdotes, los prelados, los líderes de la Iglesia Católica creen en esto. Sí, que la doctrina católica sobre la justificación expresada en el presente decreto por el Santo Concilio deroga en alguna parte a la gloria de Dios o a los méritos de Jesucristo nuestro Señor, y no más bien que se ilustra con ella la verdad de nuestra fe y finalmente la gloria de Dios,
y de Jesucristo sea anatema. O sea, ellos defienden a muerte la doctrina católica. El documento católico termina diciendo: este concilio declara que todo aquel que esté en desacuerdo con él es maldito. Si usted me pregunta, pastor, ¿usted está de acuerdo con el concilio de Trento, con las declaraciones? No. ¿Estaría de acuerdo la iglesia evangélica, hablo en general, la iglesia evangélica de verdad, la sana, la bíblica, estaría de acuerdo en estos cánones? No, no estaría de acuerdo en estos cánones. Según la iglesia católica, si nosotros no estamos de acuerdo, somos malditos. No nos pueden considerar hermanos separados. Esto no lo sabe la mayoría de la gente católica, de las personas que van a misa, que son honestas, que son sinceras, que a lo mejor en forma equivocada buscan a Dios en un camino completamente errado que los va a llevar a la condenación. Por eso es que los católicos tienen que despertar a tiempo y no volverse de católicos a protestantes. Yo nunca he dicho eso. Tienen que volverse de los ídolos al Dios vivo, alabados al Señor. Tienen que salir de las tinieblas a la luz admirable, y tienen que salir de la mentira a la verdad, y de la esclavitud a la libertad, y del poder de las tinieblas al poder del reino de su Hijo amado. Alabados a Dios para siempre. Seguimos. La realidad es que si creemos la doctrina de la justificación de los protestantes ante la Iglesia Católica, somos anatemas, o sea, somos condenados. El Concilio Vaticano II, estamos hablando de la década del 60, del siglo pasado, trató de suavizar este lenguaje, pero la doctrina de infalibilidad papal hace inadmisible el retractarse. Recordemos, queridos televidentes, que cuando el Papa habla, especialmente en el balcón del Vaticano, y se dirige a esa multitud de católicos en la plaza de San Pedro, en Roma, Italia, en el Vaticano, dicen los teólogos católicos que el Papa está hablando ex cátedra, es decir, todo lo que sale de los labios, de la boca, todas las palabras que fluyen de los labios del Papa son ex cátedra. Significa, todo es inspirado por Dios, el Papa es infalible, todo lo que el Papa dice, todo lo que el Papa habla, todo lo que el Papa enseña, todo eso es infalible, no tiene errores. O sea, el Papa no se equivoca, el Papa es infalible. O sea, lo ponen a la categoría divina, porque el único infalible, el único que no falla, el único que no miente, como dice la Biblia, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, es el Papa. Entonces están dándole un carácter divino al Papa. Alabados al Señor. O sea, en realidad, y estamos hablando así a grosso modo, yo les voy a traer un estudio, me comprometo a traerles un estudio muy bueno, en relación a algunos dogmas católicos que nosotros los evangélicos refutamos totalmente, a la luz de la Escritura. No porque estemos compitiendo. Los católicos dicen, pero ¿por qué tanto odio? No es odio, es que la verdad nos hará libre. Jesucristo dice, conoceréis la verdad y la verdad os libertará, y a quien el Hijo del Hombre os libertare será verdaderamente libre. Gloria a Dios para siempre. No podemos nosotros engañar al mundo católico, porque nosotros fuimos la mayoría de nosotros católicos. ¿Cómo nos convertimos? No escuchando una verdad a medias, nos convertimos escuchando la verdad. La palabra de Dios es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino. Dice el salmista, la exposición de tus palabras alumbra. ¿Cómo podemos salir de las tinieblas de la religión, de las tinieblas del pecado, de las tinieblas de idolatría? Solamente escuchando la palabra viva y poderosa de Dios. Nos vamos a una pausa y ya pronto regresamos con ustedes.